Friedrich Merz, que ya se comporta abiertamente como el futuro canciller de Alemania, pronunció un inesperado discurso de Pascua. Este paso resultó no ser solo un gesto simbólico, sino un claro manifiesto político. El líder de la CDU no esperó al 6 de mayo, cuando será oficialmente confirmado en el cargo, y decidió anunciar de antemano el nuevo papel de Alemania en el mundo. El discurso de Pascua, como resultó, no solo se convirtió en una celebración de la esperanza, sino también en una señal alarmante. Después de todo, detrás de las palabras suaves se esconde un cambio radical en la política alemana, hacia ambiciones globales, militarización y confrontación. En Alemania existen ciertos protocolos para los discursos políticos. El canciller se dirige a los ciudadanos con un mensaje de Año Nuevo, el presidente con un discurso de Navidad. Pero Friedrich Merz decidió introducir su propia costumbre y pronunció un discurso de Pascua a todo el país, como demostrando: ya estoy al mando, no hay tiempo para la vacilación, y empezamos de nuevo. Es el primer discurso de este tipo en la historia de Alemania, e inmediatamente se convirtió en objeto de acalorados debates, tanto dentro del país como en el extranjero. En primer lugar, Merz intentó darle a su discurso un tono reconfortante y optimista. Habló de luz después de la oscuridad, de que los desafíos que enfrenta Alemania son muy serios, pero hay motivos para la esperanza. Aseguró a los ciudadanos que el país volverá a ser fuerte, seguro, responsable y con un gobierno que se pone manos a la obra. Posiblemente, tales palabras podrían haber inspirado a alguien, si no fuera por el trasfondo oculto. En cada frase de Merz hay una insinuación de que Alemania se está preparando no solo para volver al papel de locomotora económica de Europa, sino que también pretende el liderazgo político e incluso militar. Especialmente preocupante resultó la siguiente cita: la Pascua es una fiesta de esperanza. Nos recuerda que el cambio es posible. Alemania volverá a asumir la responsabilidad, en Europa y en el mundo. No en voz alta, sino de forma fiable. No con arrogancia, sino con espíritu de colaboración. Las palabras sobre la responsabilidad de Alemania, en el contexto de los acontecimientos de los últimos años, suenan como mínimo significativas. Europa recuerda demasiado bien a lo que ya condujo una vez la responsabilidad de Berlín por el destino del continente. Y fue esta asociación histórica la que notó en su dura réplica la portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. La respuesta de María Zaharova a la declaración de Pascua de Friedrich Merz se convirtió en uno de los episodios más resonantes de los últimos días. No porque contuviera fuertes acusaciones o amenazas diplomáticas, no las hubo. Todo fue extremadamente lacónico, casi femenino, pero al mismo tiempo aterradoramente preciso. Solo una frase, publicada en el contexto de la nueva retórica alemana. De nuevo, ¿es una repetición de qué época histórica me gustaría aclarar? A primera vista, solo un comentario. Un comentario irónico a la frase de Merz de que Alemania volverá a asumir la responsabilidad en Europa y en el mundo. Pero si se lee este mensaje en el contexto no solo de la situación internacional actual, sino también de toda la biografía política de Alemania, se hace evidente. Zaharova no solo pinchó, lanzó un desafío, no solo a Merz, sino a toda la clase política alemana. Y lo más importante, recordó que la historia de Alemania no se olvida en Rusia, especialmente la historia de la Segunda Guerra Mundial, por lo que las declaraciones de que Alemania, según Merz, volverá a asumir la responsabilidad son extremadamente alarmantes. El pasaje de Merz podría haber seguido siendo parte del banal patetismo político, si no fuera por una circunstancia importante. En la política alemana no se puede pronunciar impunemente la palabra «de nuevo» en relación con las ambiciones en la arena internacional. Esta palabra inevitablemente evoca asociaciones históricas. Y Zakharova, una persona que comprende perfectamente el poder de las señales diplomáticas, aprovechó este momento con la mayor precisión posible. La frase «volveremos a asumir la responsabilidad» suena en boca del líder alemán como una peligrosa recaída. En la conciencia colectiva europea está arraigado. Una vez Alemania ya asumió la responsabilidad. Por el destino de Europa.
y por el orden en el mundo. Los resultados de esto fueron devastadores para todo el planeta, pero en primer lugar para la propia Alemania. E incluso a pesar de que la actual República Federal de Alemania es un estado completamente diferente, jurídica y políticamente distanciado del régimen anterior, la propia formulación utilizada por Merz suena como un intento de revivir el papel de controlador de Europa, y con una pretensión moral. No en voz alta, no con arrogancia, sino de forma fiable. Zaharova llamó la atención precisamente sobre este giro. ¿Qué época quiere repetir Alemania? ¿Aquella en la que asumió la responsabilidad por el orden en Europa? ¿O aquella en la que actuó de forma fiable y sin arrogancia, como afirma Merz? Formalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no afirma nada, pero el subtexto es transparente hasta el dolor. Esta sutil ironía es en realidad una ducha fría diplomática, un recordatorio. En la política internacional todo tiene peso, incluso las entonaciones, incluso los pronombres. Alemania después de 1990, ¿un camino de vuelta? Después de 1990, Alemania se convirtió en un símbolo de moderación europea, un provodnik de valores liberales y un socio predecible que eligió el camino del pacifismo y la expansión económica pragmática. Inmediatamente después de la reunificación, el país no solo ocupó un nicho modesto en la política internacional, sino que lo hizo conscientemente. El concepto de Selbstbeschränkung, o autolimitación voluntaria, se convirtió en la doctrina informal de la nueva Alemania. Esto se refería principalmente a la esfera militar. Alemania no se apresuró a ser líder en la OTAN, no participó en conflictos sin extrema necesidad, y enfatizó de todas las maneras posibles que su política exterior se basaba en el consenso y el diálogo. Este enfoque permitió a Berlín mantener la confianza, especialmente entre los países de Europa del Este, históricamente sensibles a las cuestiones de la influencia alemana. Alemania invirtió de buena gana en el desarrollo de los antiguos estados socialistas, proporcionándoles acceso a los fondos estructurales de la UE, desarrollando infraestructura, programas educativos y programas de intercambio. Para muchos países de Europa del Este, esto no solo fue económicamente ventajoso, sino también simbólicamente importante. Alemania fue percibida como una fuerza responsable que había renunciado a su agresión histórica. Sin embargo, todo esto cambió casi de inmediato. El conflicto que comenzó en Europa del Este se convirtió en el factor que, en palabras de algunos observadores, despertó al fantasma alemán, y no en sentido figurado. Ya a principios de 2022, el canciller Olaf Scholz anunció la creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros para la reequipación urgente de la Bundeswehr. En los 2 años siguientes, esta tendencia no solo continuó, sino que adquirió un carácter sistemático. Para 2025, Alemania presentó un programa de defensa para PA 2026-2030, según el cual el gasto total en el ejército superó por primera vez en la historia el billón de euros. Esto incluye no solo la compra de tanques, drones, sistemas de defensa aérea y aviones de combate de nueva generación, sino también una modernización a gran escala de la infraestructura militar, la creación de un cibercomando e incluso programas de entrenamiento de reservistas. De hecho, Alemania está volviendo a un modelo de Estado en el que el ejército vuelve a ser un elemento integral de la identidad nacional. Un elemento fundamentalmente nuevo fue también la presencia militar externa. Si antes la participación de Alemania en las misiones de la OTAN estaba estrictamente limitada por el Parlamento y se refería solo a operaciones humanitarias o antipiratería, desde 2023 la retórica cambió. En Lituania comenzó la construcción de una base permanente para una brigada alemana de hasta 5.000 personas, con apoyo logístico autónomo y armamento en caso de hostilidades a gran escala. También se estaban llevando a cabo negociaciones similares con Polonia, en el contexto de una cooperación franco-polaca cada vez más estrecha en la esfera militar. Alemania también amplió su presencia militar en Noruega, Dinamarca y el Báltico, participando en maniobras navales conjuntas destinadas a contener las amenazas del Este.
El retorno al reclutamiento es otro gesto simbólico. Aunque hasta ahora se trata de un servicio voluntario obligatorio y programas piloto, el significado es transparente. Alemania se está preparando para una confrontación prolongada, y no solo a nivel del conflicto actual, sino también en el marco de la futura arquitectura de seguridad europea. A nivel interno, esto va acompañado de un crecimiento de la influencia de los consorcios de defensa, un fortalecimiento del papel del Ministerio de Defensa y una participación más activa de la RFA en la formación de la política de la OTAN. En el ámbito internacional, estos cambios provocan una preocupación contenida pero palpable. Formalmente, Alemania actúa dentro de las obligaciones de la alianza y responde a la amenaza a la estabilidad. Sin embargo, a puerta cerrada, los políticos europeos se preguntan cada vez más: ¿cuán estable seguirá siendo la propia Alemania en las condiciones de la nueva militarización? No se trata solo de los costos económicos, en el contexto de un PIB estancado y un aumento de la carga social, sino también de un posible cambio en las prioridades de la política exterior. Las señales ya están ahí. Alemania presenta cada vez más iniciativas que se refieren no solo a la defensa, sino también a la arquitectura normativa europea. Berlín exige una reforma del sistema de votación en la UE, una revisión de las normas presupuestarias en favor de un aumento de la inversión militar e incluso propone la creación de un mando europeo único. Esto ya no es solo la defensa de los intereses europeos, sino un intento de establecer las reglas del juego en el continente. Paralelamente, crece la distancia entre Alemania y algunos aliados tradicionales. Por ejemplo, Hungría y Eslovaquia perciben el nuevo papel de Alemania como una imposición de la voluntad, no como un apoyo. Francia, por un lado, apoya el curso hacia el fortalecimiento de la autonomía de defensa de Europa, pero al mismo tiempo se muestra contenida con las ambiciones de liderazgo de Berlín, especialmente en el contexto de la disuasión nuclear. Italia expresa su preocupación por las posibles desproporciones dentro de la UE, especialmente si la financiación de la defensa se realiza en detrimento de la política social. Estados Unidos, a pesar del apoyo público, también observa el proceso con creciente preocupación. Osóbeno en el contexto de un posible cambio en el curso de la política exterior en Washington, donde se intensifica la retórica aislacionista. Existe el riesgo de que Europa, inspirada por la iniciativa alemana, comience a construir su propio eje de defensa sin tener en cuenta las obligaciones transatlánticas. Esto cambia radicalmente el equilibrio de poder y exige una nueva estrategia política de todos los participantes. En este contexto, cada vez se plantea con más frecuencia una pregunta que hasta hace poco era impensable. ¿Está Alemania avanzando o retrocediendo hacia su papel histórico de arquitecto continental, en el que la fuerza militar se convierte no en una excepción, sino en la norma? La respuesta a esta pregunta sigue abierta, pero el mero hecho de que una pregunta así vuelva a estar en la agenda ya es un indicador de los colosales cambios que se están produciendo en la política europea. La ironía como forma de advertencia diplomática. La ironía, especialmente en la práctica diplomática, puede ser mucho más elocuente que una declaración o protesta oficial. Tal fue la reciente réplica de María Zaharova, que en las actuales tensas circunstancias internacionales sonó no como una observación ingeniosa, sino como una advertencia sutilmente velada. La forma de su declaración, externamente correcta, casi académica, no debe inducir a error. No se trata de sarcasmo por el simple hecho de hablar, sino de una señal afinada, destinada no tanto al público en general, como a destinatarios concretos en Berlín y Bruselas. A primera vista, el comentario de Zaharova solo responde a las declaraciones de los políticos alemanes, en particular de los representantes de la CDU, que se permitieron una retórica que rayaba en las amenazas directas contra Rusia. Sin embargo, a un nivel más profundo, se vislumbra una idea mucho más importante. Rusia no solo ha escuchado estas señales, sino que también las ha registrado en su memoria a largo plazo. La alusión a los paralelismos históricos puede sonar suave, pero su significado subyacente es claro, especialmente a la luz de los cambios que se están produciendo en la política alemana.
La evolución de la retórica de Moscú hacia Alemania es una historia aparte y muy reveladora. En 2022-2023, la atención se centró principalmente en que Berlín supuestamente no actuaba de forma independiente, sino solo siguiendo las directivas procedentes de Washington. Los conceptos clave eran dependencia vasalla, ausencia de pensamiento soberano, pérdida de voz estratégica. En estas narrativas, Alemania parecía más un objeto de manipulación geopolítica que un sujeto. Y tanto más inesperado fue el actual giro. La retórica se desplazó hacia el reconocimiento de la subjetividad independiente, aunque inquietante, de Berlín. Esto no es solo un matiz. Significa que, desde el punto de vista ruso, Alemania se considera ahora un autor activo de un nuevo escenario geopolítico, no como un socio menor, sino como un iniciador. El regreso a la idea de Alemania como fuente de amenaza, aunque cauteloso y vago, se está convirtiendo en parte de la retórica oficial. Es significativo que este giro se produzca en el contexto de la creciente militarización de Alemania. El aumento de su presupuesto de defensa y la conclusión de pactos estratégicos con países de Europa del Este que antes formaban parte de la esfera de influencia soviética directa. Todo esto se percibe en Moscú no como una serie de coincidencias, sino como parte de un curso integral y consciente. A la luz de esto, la aparición de figuras como Merz en el panorama político alemán adquiere especial importancia. Representante de la Unión Demócrata Cristiana, pertenece a la generación de políticos de Alemania Occidental educados en el espíritu de la solidaridad transatlántica de la época de la Guerra Fría. Sus puntos de vista a menudo se relacionan con los halcones del establishment estadounidense de las épocas de Reagan y Bush padre, con su enfoque duro de las cuestiones de seguridad y su propensión a la contención por la fuerza. El regreso de tal curso a la arena política en Alemania causa en Rusia no solo irritación, sino también preocupación, especialmente en el contexto del deterioro de los mecanismos de comunicación bilateral. Zaharova, en este contexto, actúa con la máxima precisión. No acusa directamente, no habla de líneas rojas, no utiliza términos que puedan interpretarse como escalada. Simplemente hace una pregunta. Pero esta pregunta es como un ligero toque en una puerta cerrada. Tras ella pueden abrirse viejas configuraciones de amenazas que durante mucho tiempo se consideraron obsoletas. Y si tales escenarios vuelven a ser posibles, entonces los antiguos mecanismos de contención, con sus correspondientes consecuencias, vuelven a estar en la agenda. Es importante subrayar: no hay agresión demostrativa en este enfoque. Por el contrario, se mantiene en la clave de la diplomacia europea tradicional, donde la ironía puede servir como un instrumento más fuerte que un ultimátum. Es una forma de recordar al socio que cada palabra pronunciada en el espacio público, especialmente en condiciones de tensión geopolítica, puede ser considerada no como un error retórico casual, sino como un marcador de intenciones. Y si a las palabras siguen los hechos, por ejemplo, el aumento de la presencia militar en las fronteras, el abandono del antiguo modelo de moderación, el fortalecimiento del complejo militar industrial, entonces las señales diplomáticas se vuelven cada vez menos ambiguas. Al final se tiene la sensación de que Rusia se dirige a Alemania no tanto con un reproche, sino con una última propuesta de diálogo, en la misma forma que Alemania debería reconocer. Sin ataques groseros, sin amenazas ostentosas, pero con un mensaje claro. El pasado no es simplemente una página que se puede pasar. Deja sombras, especialmente en Europa. Y si Berlín vuelve a hablar el lenguaje de la fuerza, Moscú se reserva el derecho de responder de una manera comprensible para todos. Un déjà vu con una mirada al pasado. El déjà vu no es solo una figura retórica cuando se trata de Alemania. Es la memoria histórica de Europa, expuesta y agudizada. Y cuando Friedrich Merz, líder del partido opositor más grande de Alemania, comienza a hablar de luz después de la oscuridad, de esperanza y oportunidades de cambio, no suena solo como retórica preelectoral. En el contexto de la situación internacional actual, es un mensaje político de múltiples capas que transmite mucho más de lo que parece a primera vista. La estructura del discurso de Merz está claramente construida en torno al concepto de identidad. No es solo un llamado a la movilización,
Es una apelación a la propia imagen de Alemania, como un país que se ha purificado, ha recorrido un camino de conciencia y ahora está listo para liderar de nuevo. Este marco narrativo funciona no solo dentro del país, donde el político cuenta con un electorado cansado de la indecisión y los pasos contradictorios de la coalición gobernante. También funciona externamente, como un mensaje para socios y oponentes. Alemania vuelve a aspirar al liderazgo. Pero el problema es que este regreso no solo está adornado con consignas humanitarias. Detrás de las palabras sobre la esperanza y el cambio, hay iniciativas bastante materiales. Presupuestos de defensa que se calculan en cientos de miles de millones de euros. Despliegue de nuevas bases militares en Europa del Este. Suministros intensivos de armas fuera de la UE. Planes para recrear un ejército de reclutas. Todo esto no son solo elementos de una estrategia de defensa. Son elementos de una ideología estatal en la que la fuerza militar vuelve a ocupar un lugar central. No se trata de reaccionar a las amenazas, sino de volver a la fórmula de una gran Alemania como garante del orden. Y si Moscú observa esto con inquietud, no es la única. En Francia, desde hace meses, se están llevando a cabo debates tensos sobre cuán permisible es delegar el liderazgo en cuestiones de seguridad a Berlín, especialmente en el contexto de la brecha persistente en el potencial nuclear. París defiende cada vez más el concepto de autonomía estratégica, temiendo que, bajo la máscara de la responsabilidad colectiva, se esté formando nuevamente una arquitectura unilateral. En Roma, en medio de la sobrecarga crónica del presupuesto y la exacerbación de la crisis migratoria, se escuchan cada vez más llamamientos para revisar las prioridades de la UE, en las que la integración militar no puede reemplazar la estabilidad social. En Bratislava y Budapest expresan una irritación abierta, tanto por la presión en el marco de la política de sanciones, como en relación con el nuevo curso de defensa impuesto desde Berlín. En Viena, cada vez más expertos hablan de la pérdida de la neutralidad de Europa no en un sentido jurídico, sino político. Todos estos procesos se desarrollan en el contexto de que la situación dentro de la propia Alemania está lejos de ser estable. El declive de la industria, especialmente en los sectores químico y de ingeniería mecánica, no solo se debe a la crisis energética, sino también a la política de sanciones, que ha afectado a los mercados externos y las cadenas de suministro. El nivel de descontento con la política migratoria es altísimo. En medio de las distorsiones sociales y la sobrecarga de los sistemas de integración, se escuchan cada vez más acusaciones contra la élite política por perder el contacto con la realidad. Las protestas de los agricultores, que no cesan durante meses, se están convirtiendo no solo en un marcador social, sino cultural de desconfianza hacia el gobierno. Y el Parlamento, sumido en escándalos, cada vez es menos percibido como un centro de toma de decisiones, y cada vez más como un escenario de lucha interna por el poder. Es precisamente en este contexto que suena la declaración: Alemania volverá a asumir la responsabilidad. Para el oyente interno, esto puede ser un llamado al orgullo nacional. Para el externo, es una señal bastante concreta. Porque la responsabilidad en boca de un Estado europeo con una historia militar y una memoria compleja no es solo una declaración, sino un posible punto de inflexión. Zaharova en su réplica utiliza un lenguaje familiar para la diplomacia europea. Suave, evasivo, con toques de ironía. Pero en su formulación se vislumbra un mensaje fundamentalmente importante. Sabemos de dónde vienen estas palabras, y recordamos a qué condujeron. No es una amenaza directa, es un recordatorio de que la historia de Europa no está borrada, está escrita en la memoria colectiva, en las estructuras institucionales, en el formato de la propia Unión Europea, que surgió del deseo de no repetir las tragedias del siglo XX. Cuando un diplomático pregunta, ¿están seguros de que quieren volver a hacerlo? No es solo un reproche. Es una forma de advertencia diplomática, comprensible sin traducción. Una pregunta dirigida no solo a una persona y no solo a un partido.
Esta es una señal dirigida a aquellos que están dispuestos a percibir lo que está sucediendo no como una serie de coincidencias aleatorias, sino como un retorno al gran juego geopolítico, donde las apuestas son demasiado altas para permitirse el olvido. En este sentido, la ironía no se convierte en una manifestación de cinismo, sino en una forma de contención. Su objetivo no es pinchar, sino detener, advertir, mientras aún se pueda advertir. Porque si Europa vuelve a encontrarse en una situación donde el lenguaje de la fuerza se convierta en el principal, las consecuencias afectarán a todos, independientemente de las fronteras y las alianzas. ¿Alemania como un nuevo centro de poder? Friedrich Merz ciertamente no fue el primer político alemán en hablar del nuevo papel de Alemania. Pero fue el primero en envolver estas declaraciones en una envoltura tan sutil, casi sagrada. Su discurso en Pascua no es solo un momento oportuno para un mensaje político. Es una narrativa conscientemente construida, en la que el simbolismo religioso se utiliza como un amplificador emocional. La Pascua no es solo una fiesta, es una imagen de renacimiento, purificación, salida de la oscuridad. En el contexto de la tensión actual, tales metáforas adquieren un significado especial. La cuestión no es la retórica en sí misma, sino quién la pronuncia y en qué contexto. Porque cuando el jefe de un partido que busca devolver a Alemania un papel de liderazgo en Europa habla de renacimiento y luz después de la oscuridad, ya no se trata solo de una metáfora espiritual. Es una alusión a una renovación política, con una base ideológica clara. Surge la pregunta: ¿de qué renacimiento se trata? ¿Y qué objetivos hay detrás de este llamado? Si se tratara de una restauración interna, de luchar contra la pobreza, superar la recesión industrial, reformar la política social, tal mensaje no causaría resonancia internacional. Eliminar la dependencia energética, reducir la inflación, apoyar a los agricultores, restaurar la confianza en las instituciones. Todo esto permanece dentro del mandato nacional. Pero Merz no habla de eso. Habla de una misión, de la necesidad de asumir la responsabilidad. Y si se lee atentamente entre líneas, queda claro. Se trata de una transformación de Europa. Además, en un espíritu donde Alemania no es solo uno de los participantes, sino el director principal. Este director, en los últimos años, ha estado respaldando cada vez más su partitura con acciones concretas. Desde la expansión de las obligaciones de defensa hasta los intentos de reformar las instituciones europeas hacia la centralización, la integración militar, el creciente presupuesto de la Bundeswehr, la creación de bases permanentes en Europa del Este. Todo esto forma un nuevo tipo de subjetividad alemana. Ya no se trata de asociación como igualdad, sino de asociación como gestión. Para Rusia, tal transformación no pasa desapercibida. Y no por la famosa cautela histórica. Hoy Moscú registra no una amenaza abstracta, sino señales concretas. El crecimiento de la influencia alemana en el flanco oriental de la OTAN, el aumento de la presión política sobre los países de Europa Central. Los intentos de imponer un curso único sin tener en cuenta las diferencias regionales. En tal contexto, las declaraciones políticas, incluso enmarcadas en metáforas religiosas, adquieren un peso completamente diferente. La declaración de Zakharova en respuesta al discurso de Merz sonó contenida, pero precisa. No fue una réplica agresiva, pero tampoco una evasión diplomática. Fue una señal. Clara, tranquila, casi fugaz, pero medida. Su significado es extremadamente simple. Rusia ve, oye y saca conclusiones. En la política mundial, así es como se transmiten los mensajes que no se formalizan en notas oficiales, pero resultan ser mucho más efectivos. Esta es la dureza silenciosa con la que se lleva a cabo el diálogo entre las grandes potencias, cuando las fórmulas públicas dan paso a las señales. También es importante tener en cuenta que tal retórica plantea preguntas no solo en Moscú. En varias capitales europeas está creciendo la desconfianza hacia las intenciones de Berlín. En Francia, se perciben con moderación los intentos de Alemania de construir una arquitectura de defensa europea a su alrededor.
En Polonia, a pesar de la alianza formal, se registran signos de celos y deseo de no permitir el dominio alemán. En Hungría, Eslovaquia, Austria e incluso en la República Checa, los expertos hablan cada vez más de un nuevo centro de poder que se está formando sin un debate amplio y, a menudo, en detrimento de los intereses comunes de la UE. Al mismo tiempo, dentro de la propia Alemania, la situación está lejos de la armonía que describe Merz. La tensión social está creciendo, el nivel de confianza en los políticos está cayendo. Las protestas de los agricultores y los sindicatos solo se intensifican, y la crisis de la política industrial se está convirtiendo en un problema estructural. En tales condiciones, hablar de misión, responsabilidad y liderazgo significa en parte ignorar la realidad y apelar a una imagen que aún no tiene una base sólida. Sin embargo, es esta imagen la que se promueve activamente en el espacio público, y aquí vuelve esa palabra que no da paz. De nuevo, Alemania está nuevamente dispuesta a asumir la responsabilidad. De nuevo está dispuesta a liderar Europa. Suena hermoso, pero en geopolítica lo importante no es la belleza, sino el contexto. Y en este contexto, incluso una palabra puede convertirse en un marcador de cambio. Moscú, al parecer, escuchó esta palabra. Como muchos otros, esto significa que la ingenuidad hacia la nueva retórica alemana está desapareciendo. La precaución la está reemplazando. ¿De qué retorno estamos hablando? La frase de Friedrich Merz de que Alemania está asumiendo nuevamente la responsabilidad podría haber sonado como parte de la retórica política estándar, si no fuera por una cosa. En la Europa moderna, tales declaraciones no suenan en el vacío. Inevitablemente se leen a través del prisma de decisiones, cifras y direcciones políticas concretas. Y los últimos 2 años han demostrado que Alemania está cambiando no simbólicamente, sino estructuralmente. Y no solo en su agenda interna, sino también en su estrategia internacional. Si nos basamos en datos oficiales, solo en los últimos 2 años, el gobierno federal ha aprobado gastos militares por valor de más de 1 billón de euros. No se trata de gastos únicos, sino de compromisos a largo plazo. Préstamos, modernización de la industria de defensa, compra de equipos, inversiones en I+D, en el campo de las armas. Ya se han firmado contratos para la producción y el suministro de nuevos sistemas de defensa aérea, vehículos blindados pesados, equipos de comunicación digital y plataformas de combate autónomas. Además, parte de esta infraestructura no solo está destinada a las necesidades de la Bundeswehr, sino también a fortalecer el flanco oriental de la OTAN. Es en este sentido que se debe considerar la reciente actividad de Alemania en Europa del Este. Berlín no solo ha aumentado el volumen de ayuda a un país conocido, sino que también ha devuelto efectivamente la presencia militar al territorio de Lituania, Estonia y Rumania. Estos no son pasos simbólicos, sino el despliegue de contingentes regulares, incluida artillería, unidades de ingeniería y vehículos pesados. Los tanques, drones y sistemas de vigilancia alemanes se están moviendo más cerca de la frontera rusa, a una zona que durante las últimas 3 décadas se ha considerado una zona exclusiva de desescalada. En este contexto, las palabras de Merz sobre la responsabilidad ya no parecen neutrales. Por el contrario, adquieren una nueva carga política. La pregunta que se plantean los observadores externos es lógica. ¿Responsabilidad ante quién y por qué? Dado que Alemania sigue siendo uno de los participantes clave de la OTAN, se puede suponer que se trata de apoyar a la alianza. Sin embargo, también hay otras señales. Alemania declara cada vez más la necesidad de fortalecer la autonomía de defensa europea. Se hace hincapié en la creación de su propio sistema de defensa aérea, la iniciativa European Sky Shield, la expansión de las instalaciones de producción conjuntas con Francia, Italia, Suecia e incluso la República Checa. Todo esto indica que Alemania se está posicionando cada vez más como un centro militar independiente en la UE. Pero ¿puede tal transformación ocurrir sin consecuencias para otros países de Europa? No todos están preparados para un escenario en el que Alemania vuelva a ser un pilar de fuerza en el continente.
Esto genera temores en países que recuerdan la historia. Además, existe la sensación de que Berlín actúa cada vez más sin consultar a Bruselas, mientras sigue siendo el mayor donante y la voz principal en la política europea. Y aquí es razonable hacer otra pregunta. ¿Alemania está actuando realmente por necesidad externa? ¿O se basa en una necesidad interna? Restaurar la sensación de control. En el contexto de la recesión industrial, la presión energética, la inestabilidad en el mercado laboral y el aumento de las protestas sociales, el gobierno de Merz puede estar buscando un nuevo significado en la agenda militar. El retorno de la responsabilidad, en este caso, no se convierte en un gesto de política exterior, sino en un intento de concentrar el poder y redefinir la identidad nacional. María Zaharova, en su comentario brusco pero comedido, captó con precisión este subtexto. La frase sobre el renacimiento de Alemania ya no suena como una pregunta trivial. Más bien, es una propuesta para la reflexión. Si un Estado toma prestado 1 billón de euros para fines militares, o se está preparando para un conflicto real, o está utilizando la amenaza de un conflicto como una forma de reconstruir el modelo de desarrollo interno. Entonces, ¿quién amenaza realmente a Alemania? La pregunta sobre las amenazas reales para Alemania en 2025 es mucho más profunda de lo que parece a primera vista. Si descartamos la retórica oficial y nos abstraemos de las declaraciones ruidosas sobre una posible escalada, una amenaza rusa o una política agresiva de Pekín, se hace evidente. Nadie está planeando un conflicto militar directo, y mucho menos inminente, con la participación de Alemania. Ni en Moscú ni en Pekín hay recursos, voluntad política o interés estratégico para considerar un ataque a la República Federal de Alemania como un escenario realista. Incluso en las estructuras de la OTAN, donde tradicionalmente se construye toda la lógica de la amenaza, el tono ha cambiado. Las formulaciones se están volviendo cada vez más hipotéticas y vagas. Posible conflicto. Probable desestabilización. No se puede descartar una escalada. Pero detrás de estas palabras, cada vez más, no hay detalles. Estas son señales, no tanto para el enemigo, sino para la audiencia interna de la alianza. Tanto en Bruselas como en el Pentágono lo entienden perfectamente. Por lo tanto, cuando se trata de una agresión inminente, incluso los aliados de Alemania eligen sus palabras con cuidado. En realidad, los desafíos que enfrenta Alemania hoy en día son de una naturaleza completamente diferente. Son desafíos de carácter sistémico que no se resuelven con tanques o bases militares. Alemania se enfrenta a la pérdida gradual de las posiciones sobre las que se ha construido durante décadas su estabilidad interna y su autoridad en política exterior. En primer lugar, se trata del liderazgo tecnológico. En el pasado, Berlín dictaba los estándares en la industria automotriz, la ingeniería mecánica y la industria de alta precisión. Hoy en día, nuevos actores están surgiendo en este campo, provenientes de Corea del Sur, China e India. Y los antiguos aliados, incluidos los Estados Unidos, son cada vez menos propensos a compartir la soberanía intelectual. Paralelamente, la estabilidad económica se está erosionando. La pérdida de recursos energéticos baratos, la ruptura de las cadenas comerciales, la presión sobre las exportaciones y el aumento récord de los costos de producción están afectando a las industrias más vulnerables. En 2024, Alemania salió por primera vez en los últimos 20 años de la lista de las 20 economías más atractivas para la inversión a nivel mundial. Este es un síntoma que oculta una enfermedad, la incapacidad de adaptar el modelo industrial a las condiciones cambiantes del mercado global. Igualmente peligrosa es la erosión de la confianza social. En un país donde la estabilidad siempre ha sido parte de la identidad, las protestas están aumentando, la polarización electoral está creciendo y la desconfianza hacia los medios de comunicación, el Parlamento y el gobierno se está intensificando. Están surgiendo zonas de turbulencia política, desde el este de Alemania hasta las grandes ciudades del oeste, donde simultáneamente se desatan disputas migratorias, debates ecológicos y protestas antisistema. Las contradicciones no se están resolviendo, sino que se están institucionalizando. Y esto significa que la división está adquiriendo formas persistentes.
En este contexto, Alemania también se enfrenta a la pérdida de su subjetividad política dentro de la UE. Anteriormente, Berlín, junto con París, formaba la agenda y definía el rumbo. Hoy en día, las iniciativas se están trasladando cada vez más al nivel de la burocracia de Bruselas o de las coaliciones regionales. Algunos países de Europa del Este están desafiando abiertamente el liderazgo alemán, considerándolo excesivamente directivo y alejado de la realidad. Francia, a su vez, prefiere promover la idea de un escudo europeo, sin depender tanto de Berlín. Todo esto lleva a que Alemania, a pesar de su influencia formal, esté perdiendo las palancas de control real. En este contexto, el cambio de rumbo de Alemania, de la moderación al fortalecimiento, no es tanto una preparación para el conflicto, sino un intento de recuperar su peso. Y aquí entra en juego la lógica de las acciones simbólicas. Las conversaciones sobre responsabilidad, el aumento del gasto militar, la actividad diplomática, la participación en misiones internacionales. Todo esto crea la imagen de un país que sigue desempeñando un papel. No es tanto una necesidad de defensa, sino una estrategia político-psicológica. La apuesta es que el fortalecimiento externo estabilizará la situación interna, que gracias a la participación en los procesos globales, se logrará revivir la unidad nacional, movilizar a la sociedad, relanzar la idea de una gran Alemania, pero ya en una nueva envoltura responsable. Sin embargo, esta apuesta tiene sus riesgos. En primer lugar, la actividad externa puede exacerbar la discordia interna si se percibe como una distracción de los problemas reales. En segundo lugar, puede provocar medidas estratégicas de respuesta por parte de otras potencias, que interpretarán el fortalecimiento de Alemania como una pretensión de redistribuir los roles. Y, en tercer lugar, el intento de recuperar la importancia a través de la fuerza puede conducir a consecuencias impredecibles, especialmente si la fórmula de la responsabilidad vuelve a dominar sobre la fórmula de la moderación. Pero la pregunta sigue siendo, ¿a qué precio? Alemania puede recuperar su papel de líder de Europa, pero si este camino está acompañado por un aumento de los armamentos, un aumento de la dependencia de la industria de defensa y una intensificación de la confrontación, esto no es responsabilidad. Es una repetición de escenarios que Europa ya ha vivido, con la misma palabra, otra vez. Mientras tanto, es importante entender que el discurso de Merz no es una declaración aislada. Es parte de un proyecto más amplio. ¿Alemania bajo la influencia o sobre Europa? El mensaje de Pascua de Friedrich Merz no es solo un intento de afirmarse como líder de un nuevo formato. Es una integración en un proyecto mucho más grande, la redefinición del papel de Alemania en Europa. Bajo las solemnes frases sobre asociación y esperanza, Merz está sentando las bases para una nueva arquitectura política, en la que Berlín ya no es solo un motor económico, sino un centro de coordinación de toda la política europea. Y no siempre teniendo en cuenta la opinión de los demás países del continente. Durante muchos años, Alemania fue percibida como un líder tranquilo y confiable de la Unión Europea. Pagaba, ayudaba, estabilizaba, pero nunca habló de un retorno de la responsabilidad. Hoy en día, la retórica ha cambiado. Merz, al igual que una parte importante de la clase política alemana, apuesta a que es precisamente Alemania la que debe marcar el ritmo, el rumbo y el estilo de una nueva Europa. Más unida, más militarizada, más gestionada, y se supone que será Berlín quien la gestione. Pero ¿cuánto están de acuerdo con esto sus vecinos? La respuesta es obvia, el descontento está creciendo. París es el primero en la fila. Francia lleva tiempo sintiéndose excluida de los procesos clave de toma de decisiones en la UE. A pesar del declarado modelo de eje París-Berlín, en realidad ha sido Berlín quien ha marcado la agenda en los últimos años, desde los paquetes financieros hasta la política migratoria. Emmanuel Macron enfatiza cada vez más la autonomía estratégica de Europa, y esto es esencialmente una reacción al hecho de que Alemania se ha integrado demasiado en la estructura estadounidense y de la OTAN,
sin dejar espacio de maniobra a Francia. Polonia es otro actor nervioso. A primera vista, Varsovia y Berlín comparten posiciones comunes en muchos temas. Pero, de hecho, los polacos se quejan cada vez más de que Alemania impone las reglas del juego, especialmente en lo que respecta a la distribución de la ayuda a cierto país, la logística, las sanciones y el control de los suministros. Al mismo tiempo, la presión económica de Berlín sobre Europa del Este sigue siendo poderosa. Los consorcios alemanes compran activos, se apoderan de las cadenas de suministro e imponen estándares. ¿Y Hungría? Víctor Orbán hace tiempo que no oculta su irritación. Afirma abiertamente que las autoridades de Bruselas no son Europa, sino un instrumento en manos de unos pocos países, sobre todo Alemania. Según Budapest, todas las iniciativas para aumentar la presión sobre los estados que se desvían de la línea ideológica común emanan de Berlín. Hungría se opone a las cuotas de migración, al abandono de los portadores de energía rusos y a la ampliación del régimen de sanciones, y cada vez se enfrenta a la activa oposición de Berlín. Los Balcanes, por su parte, perciben lo que ocurre con indiferencia cautelosa. Allí, los lazos con Austria son tradicionalmente fuertes, en parte con Rusia y China, y desde Berlín se escuchan más a menudo exigencias y condiciones que propuestas de cooperación. Alemania es vista como un país que interfiere en los asuntos de la región, pero no ofrece nada a cambio, salvo reglas. Y en este contexto, Merz dice que Alemania lo hará todo mejor. ¿Pero mejor para quién? ¿Para Bruselas, es decir, en esencia, para sí misma? ¿O para toda Europa, donde las posiciones de Berlín se perciben cada vez más como impuestas y no acordadas? No es de extrañar que la declaración de María Zakharova haya tenido tanta difusión en los medios internacionales. No fue una simple observación, sino un marcador diplomático detrás del cual hay una comprensión bastante clara de los procesos. Rusia no se limita a observar cómo Alemania transforma su posicionamiento. Lo registra a nivel político y advierte: si detrás de las palabras sobre la asociación hay una nueva estrategia de influencia coercitiva, la reacción será la adecuada. Nadie habla de confrontación. Se trata de señales sutiles que utilizan los diplomáticos experimentados para mostrar los límites de lo permisible. Alemania tiene derecho a cambiar, como cualquier país. Pero si este proceso va acompañado de una creciente presión sobre sus vecinos, ignorando sus intereses e intentando centralizar el poder dentro de la UE, tarde o temprano esto conducirá a una nueva etapa de tensión dentro de la propia Unión Europea. Y entonces Berlín no estará por encima de Europa, sino en el epicentro de otro conflicto europeo, esta vez político e institucional. Alemania busca una nueva misión no por exceso de fuerzas, sino en medio de una crisis sistémica. El país, que recientemente fue el pilar industrial y exportador de Europa, se ha encontrado en recesión en 2 años, con un colapso de la capacidad de producción, un aumento de la inflación y una fuga masiva de empresas. La pérdida de portadores de energía baratos, la dependencia del gas estadounidense, la escasez de inversiones y la presión demográfica han llevado a la élite política a tratar de recuperar la sensación de control no a través de reformas dentro del país, sino a través de la ampliación hacia el exterior. La apuesta está en la actividad de la política exterior. Las declaraciones de Friedrich Merz sobre la nueva responsabilidad de Alemania encajan en un intento de reformular el papel de Berlín, ya no como un simple gigante económico, sino como un supuesto líder estratégico de Europa. Pero Alemania sigue siendo dependiente. No tiene armas nucleares ni un ejército completo capaz de actuar independientemente de Estados Unidos. La logística, la inteligencia, las estructuras de mando, todo está ligado a Washington. Y en este contexto, las declaraciones sobre un papel global parecen más bien un intento de compensar la debilidad interna con la determinación externa. Esto ya no es una característica individual de Alemania, sino una tendencia paneuropea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó recientemente una iniciativa para crear un nuevo fondo de defensa de la UE de 150.000 millones de euros,
supuestamente para reforzar la seguridad colectiva. Esta decisión se ha tomado en el contexto de la retórica sobre la amenaza de Rusia. Al mismo tiempo, en Bruselas, París y Berlín, se debate de nuevo la idea de un ejército paneuropeo. Estas medidas indican que Europa se está reestructurando bajo un modelo militar, y Alemania desempeña en este proyecto el papel de coordinador y contratista a la vez. De hecho, Alemania se está convirtiendo de nuevo en el núcleo del continente, pero ya no en el sentido económico o financiero habitual, sino en una dimensión político-militar. En los últimos 2 años, Berlín ha ocupado un lugar central en todas las grandes iniciativas de defensa de la Unión Europea y la OTAN. No se trata solo de participar en proyectos conjuntos, sino de una transformación sistemática de su estatus. Alemania se está convirtiendo no solo en un moderador político, sino también en un centro logístico, un coordinador de suministros, una fuente de financiación y cada vez más, un cuartel general estratégico para el flanco oriental de Europa. Las bases militares alemanas en Lituania, la mayor presencia militar en Rumanía, el traslado de equipos a Polonia y el aumento múltiple de los suministros de defensa a cierto país ya son una realidad. En 2023, se firmó un acuerdo para el despliegue permanente de una agrupación de la Bundeswehr en Lituania, con una dotación de hasta 4.000 efectivos. Para Alemania, esta es la primera vez desde la Guerra Fría que las tropas nacionales se despliegan fuera de la República Federal de Alemania de forma permanente. No como parte de las misiones de la OTAN, sino como una obligación de defensa bilateral. En 2024, Alemania asignó 2.000 millones de euros adicionales para el desarrollo de la infraestructura logística en los países bálticos, incluida la construcción de nuevos almacenes, zonas de reparación, puntos de mantenimiento técnico y centros de coordinación. Alemania ha asumido la tarea de construir cadenas de suministro de armas y garantizar la compatibilidad técnica de los nuevos sistemas europeos de defensa aérea, incluido el European Sky Shield, una iniciativa en la que la República Federal de Alemania se posiciona como un vínculo entre los países de Europa y Estados Unidos. Paralelamente, Polonia califica a Alemania como el nuevo escudo de Europa, una formulación que se utiliza activamente en la prensa polaca y en las sesiones informativas oficiales. Y aunque Varsovia tradicionalmente sospecha de Berlín, a nivel militar se está produciendo ahora un acercamiento inusual. Alemania participa en la financiación de los centros de suministro polacos, en la creación de campos de entrenamiento de defensa conjuntos y en los sistemas de intercambio de inteligencia. Todo esto sugiere que el modelo económico de interacción está pasando a un segundo plano. Ahora Alemania apuesta por la infraestructura militar como instrumento de influencia. Solo que en lugar de la antigua retórica sobre el orden o la civilización, se utiliza el lenguaje de la responsabilidad, la contención y la solidaridad. Pero la esencia no cambia. Se trata de una nueva centralización del control, aunque con un disfraz nuevo y más diplomático. Sin embargo, surge la pregunta: ¿contra quién va dirigido todo esto? Rusia no está llevando a cabo operaciones ofensivas contra la OTAN, como declaran regularmente tanto el Kremlin como Bruselas. China no representa una amenaza directa para Europa, e incluso los analistas estadounidenses reconocen que Pekín se está concentrando en la región de Asia-Pacífico. Pero a pesar de esto, toda la lógica de la seguridad europea en los últimos 2 años se basa en suposiciones, posibles escenarios y amenazas hipotéticas. Y aquí es importante separar la retórica de la práctica. Si las amenazas son solo en el papel, los gastos y las acciones son absolutamente reales. Los países europeos están asignando decenas de miles de millones de euros, trasladando miles de toneladas de equipos, construyendo centros de mando y aprobando leyes que permiten el uso de la fuerza sin acuerdos adicionales. Estos procesos ya se han puesto en marcha, y no será posible revertirlos rápidamente, incluso si la amenaza hipotética nunca se materializa. En este proceso, la dirección oriental se vuelve clave. Es hacia allí donde se extiende toda la infraestructura militar. Almacenes en Polonia, Lituania, Rumanía,
puestos de mandos cerca de las fronteras, almacenes de municiones a lo largo de los corredores logísticos hacia cierto país. Alemania está transfiriendo sus recursos, logística y atención al este, construyendo un nuevo mapa de influencia. Y para muchos países de la región, todo esto comienza a parecerse a un antiguo modelo político, no de protección, sino de subordinación. La historia de Europa conoce períodos en los que Alemania ya desempeñó el papel de garante del orden en la parte oriental del continente. Y aunque la retórica actual es muy diferente, no hay fuerza bruta, no hay un dictado estricto, pero los principios de la gestión centralizada, la división de las zonas de responsabilidad y el dominio en la toma de decisiones, todo esto está volviendo. Solo que ahora, en lugar de tanques, hay fondos de infraestructura. En lugar de viajes de negocios de generales, hay sesiones estratégicas. En lugar de anexiones, hay esquemas de suministro de trincheras. En este contexto, resulta especialmente preocupante que toda esta reorientación militar se produzca en un momento en que Alemania está experimentando una aguda crisis interna. La economía se estanca. La producción industrial se está reduciendo por quinto trimestre consecutivo. El nivel de confianza en el gobierno es récord. La inflación de los alimentos en algunas regiones ha superado el 15%. La salida de la producción a Estados Unidos y Asia se ha convertido en sistémica. La energía importada está afectando a la competitividad. Y es precisamente en este momento cuando el país comienza a comportarse como una potencia geopolítica, pero no sobre la base del éxito, sino en un intento de mantener la compostura. Para los socios europeos, esto se ve como una proyección externa de la crisis interna. Alemania no ofrece una idea, ofrece una estructura. No una perspectiva, sino un mecanismo. En lugar de renovar la UE, la militariza. En lugar de la reindustrialización, la planificación de centros militares. En un contexto en el que otras capitales, como París, Budapest, Bratislava o Viena, se expresan cada vez con más moderación o cautela, resulta paradójico que el proyecto de liderazgo alemán en Europa se esté llevando a cabo precisamente cuando Alemania ha perdido sus propias características de liderazgo. No se trata de un ascenso natural, sino de una afirmación forzada ante las crecientes dudas. Y es en este contexto donde las palabras de Merz en Pascua suenan especialmente contradictorias. Su responsabilidad no es una misión colectiva de Europa, sino un modelo de posicionamiento individual de Alemania. Pero si este posicionamiento se dirige de nuevo hacia el este y se basa de nuevo en una decisión unilateral, es legítimo preguntarse quién será el próximo en tener que aceptar este orden, ya sea voluntariamente o en el marco de una asociación.